Todas las mañanas tienes dos opciones: seguir durmiendo con tus sueños o levantarte y perseguirlos. Déjanos acompañarte y hazlo con nosotros. Comenzamos Porque Soy Mujer con Ana Yancy Moreno. ¿Qué tal amigos? Muy buenos días, qué gusto que nos acompañen en esta ocasión, en esta mañana maravillosa, en la cual vamos a hablar sobre, pues, las diferentes etapas o crisis de la niñez. Vamos a ver qué pasa a los terribles 2, a los terribles 3, terribles 4, qué sé yo, eso lo vamos a ver. También veremos cómo emprender, cómo poder hacer un negocio y que ese negocio además sea muy productivo, y hablaremos sobre la grasita de reserva. Así que ya lo sabe, está en el lugar correcto. Es Porque Soy Mujer, yo soy Ana Yancy Moreno y ¿sabe qué? Comenzamos. Qué gusto que nos acompañen el día de hoy, que nos reciban en sus hogares. Saludo a las personas que nos ven en los 125 municipios del Estado de México y por supuesto a las personas que nos ven en toda la República Mexicana. Muchas gracias. Y bueno, pues quiero recordarles que podemos estar en contacto vía Twitter. Mi cuenta personal es @AnaYancyMoreno, y también tenemos las redes oficiales del canal, que son Soy Mujer TV en Twitter, Porque Soy Mujer en Facebook y Mexiquense TV en Facebook. Entonces, la invitación es para que se unan, se sumen y cada vez seamos más. Mis instas maravillosos también, que los amo con locura y pasión desenfrenada, cada vez somos más y seguiremos creciendo, y eso, bueno, pues es gratificante. Y por lo pronto, ¿qué les parece si nos vamos con la frase bonita del día o abra palabra? Una persona que ve la vida a los 50 años, igual que a los 20, ha desperdiciado 30 años de vida. Muhammad Ali. Fíjense nada más, una persona que ve la vida a los 50, igual que a los 20, ha desperdiciado 30 años de vida. Y lo dijo Muhammad Ali, y entonces, pues es totalmente cierto, ¿no? Como si la vida no hubiera pasado en ellos. Y es que hay personas, a mí me ha llegado a pasar, por ejemplo, que paso después de muchos años por la colonia en la que nací o la colonia en la que yo crecí, ¿no? Y cuando yo era chiquita, pues veía a un grupo de personas parados en la banqueta ahí platicando. Y entonces regreso, y después de que, bueno, ya hemos vivido tantas cosas, ahí siguen. Entonces digo, ¿cómo es posible que la vida no pase por ellos? Entonces, la vida no puede ser igual a los 50 que a los 20, no la podemos ver igual, no la podemos vivir igual, pero obviamente pues sí implica que si no has cambiado tu percepción de lo que es la vida después de 30 años, los has desperdiciado. Entonces hay que fijarnos para que eso no nos suceda, porque pues sería terrible, ¿no? Que la vida pues no pase por nosotros y que finalmente sigamos pensando igual. O sea, sería como no madurar, ¿no, chicos? Como que no maduras, como que no cambias. O por ejemplo, cuando no les ha pasado que de repente se encuentran a algún amigo de la secundaria o de la prepa, que es el eterno galán soltero. Ya llega un momento en que dices, ya madura, o sea, ya cásate, ya salgo, porque ya después de un tiempo, pues ya no eres galán y ya no te ves tan bonito soltero. Entonces, bueno, hay que tomarlo en cuenta y por lo pronto, analogías. Pues, ¿qué les cuento? Vamos a hablar sobre algo maravilloso, rico y especial, que es el vino tinto. ¿A quién le gusta el vino tinto, queridos? A mí. Magola, no, a Magola solamente le gusta la garañona. ¿No te gusta, Fabio? Sí. Bueno, pues les voy a decir que además de que nos gusta y obviamente es maravilloso el maridaje cuando comemos una comida italiana o un buen corte o qué sé yo, cuando está ahí el vino presente, bueno, pues también tiene muchos beneficios. Y adivinen qué nos quita el vino tinto: el estrés y la depresión.
O sea, si estás en depresión, tomar vino es bastante bueno, porque fíjense que, o sea, no es nada más porque yo diga y porque sí. No, esto es porque tiene resveratrol. Entonces, este componente se encuentra en la piel de algunas frutas como, pues, como las uvas con las que se hace el vino, las frambuesas, moras, y en su mayoría lo tienen las uvas negras. Entonces, es muy bueno y es ideal para relajarse. Así que, bueno, pues en la comida, acompañar con un buen vino está padre. Yo creo que también el tinto de verano, ¿no? Es una opción súper buena porque estás tomando y la verdad es que uno como que sí se relaja, nada más que, ojo, acuérdense que pues sí nos ayuda a que se elimine la ansiedad y la depresión, pero también si tomamos en exceso, bueno, al rato vamos a andar pues un poco peor. ¿Por qué? Porque vas a tener la cruda, porque además, bueno, pues puede ser que se te suba y que hagas cosas pues, que no sean las más padres. Entonces, todo es con medida. Pero, como le digo, no es que yo lo haya inventado, no es que simplemente yo quiera decirlo. Esto es un estudio que se realizó en la Universidad de Buffalo, en Nueva York, y también en la Universidad de Medicina de Suzhou, en China. Entonces, ya van 2 universidades que lo revisan y que lo ven y que se dan cuenta que el resveratrol nos sirve súper bien para podernos relajar y para eliminar la vida con estrés. Entonces, la recomendación es que además también yo he leído que el vino pues te puede ayudar a evitar algún tipo de infarto, algún tipo de afección cardíaca. Entonces el vino es maravilloso, es súper bueno, así que hay que consumirlo, pero como le digo, con exceso. Con medida, pero me dijo Yesenia, Ana, dijiste que con exceso. No, bueno, todo con exceso, no. Hay que tener medidas, sobre todo porque pues lo que estamos viendo es que puede ayudar a nuestra salud. Por lo pronto, vámonos sin exceso al corte y regresamos rapidito porque soy mujer. El programa aún no termina. Solo hacemos una breve pausa y volvemos. El orangután es una especie de primate que habita en Sumatra y Borneo. Son animales muy inteligentes y su ADN está vinculado al de los humanos. Su pelaje es alargado y de color anaranjado. Miden alrededor de 1,5 metros. Sin embargo, sus brazos alcanzan los 2 metros al extenderse. La palabra proviene del malayo y significa persona del bosque. Pasa la mayor parte del tiempo sobre los árboles y construye nidos con ramas para dormir. Otra característica notable de estos animales es que utilizan las hojas de los árboles como paraguas para protegerse de las inclemencias de la selva. Se alimentan de frutas, hojas, corteza, insectos y esporádicamente de carne.
Los machos permanecen solos durante la vida adulta, mientras que las hembras y sus crías tienen una relación más estrecha y no se separan hasta que la cría cumple 6 o 7 años, edad en la que han asimilado todo el aprendizaje necesario para sobrevivir solos. Se estima que viven alrededor de 60 años en cautiverio. Fíjese, bueno, ya por si acaba de encender su televisor, le digo que hace rato yo en vez de decir todo con medida, dije todo con exceso y entonces, bueno, pues ahí vino un tema aquí con mis compañeros de lo que hacemos, de la manera en la que a veces nos falla el subconsciente, de la manera en la que nos traiciona, ¿no? Por ejemplo, cuando vas a un velorio y que las personas no saben qué decir y entonces le dicen felicidades, muchos días de estos, pues sí, cosas que en realidad no quieres decir, pero el nervio ahí sale, que también tiene que ver con los nervios. Entonces, bueno, pues también de eso derivó que platicamos sobre las fotografías que se tomaban en antaño a las personas que ya habían muerto, ¿no? Entonces, si te parece, Pati, vamos a guardar ese tema para la siguiente vez que vengas. Perfecto. ¿Qué es lo que te motivaría? ¿Por qué le tomarías una fotografía a una persona que ya ha muerto? Sí, es algo macabro, a mí me parece, pero debe tener un gran significado atrás, ¿no? Vamos a ver eso la próxima vez que vengas. Yes, para que lo tengas presente. Y bueno, pues el tema de hoy tiene que ver con estar vivo y muy vivo, y es cómo emprender. Demasiado vivo. Fíjate, la palabra emprender quiere decir empezar, ¿no? Las mujeres, hoy en día hay un ya alto índice de mujeres que han decidido dejar sus trabajos de oficina para empezar sus propios negocios, para emprender sus propios proyectos, ¿sí? Generalmente estas mujeres son mayormente las que se topan con este famoso fenómeno llamado techo de cristal, ¿no? ¿Qué es? El techo de cristal es como un techo en donde tú sí puedes ver, pero ya no puedes pasar, ¿ok? Porque ya más arriba ya no te toca. O sea, tu lugar es este piso. Arriba sabes que hay más y que podrías llegar a mucho más, pero está el techo de cristal. Te deja ver, pero no te deja pasar. Ok. ¿No? Entonces, este fenómeno surgió por ahí de los 70s y es lo que ha motivado a muchas mujeres a dejar de estar en la empresa donde estaban y emprender lo suyo, ¿no? Porque ahora, ya los jefes, presidentes, ya no directores te dejan pasar. Van a ser hombres y entonces exactamente, no. Porque eso ya es de hombres, ese piso es de hombres, tú no puedes pasar. Te puedes asomar y ver lo que hay, pero no puedes pasar. Es horrible. Horrible, ¿no? Pero bueno, entonces las mujeres han decidido emprender, pero ahora, emprender no es para cualquiera tampoco, porque se necesita de demasiada creatividad. Primero que nada, tener bien clarísimo, el negocio al que te quieres dedicar. Y aquí vienen implícitas lo que sería tu talento, conocer firmemente tus talentos, tus debilidades, para saber si la vas a hacer ahí o no, porque a lo mejor, por ejemplo, quiero poner mi negocio de estéticas, para la belleza, ¿no? Pero a lo mejor no me sé ni maquillar, pero a lo mejor contrato a alguien que lo haga, pero debes tener idea de lo que es un buen maquillaje. Porque aunque tú contrates a alguien, pues siempre dicen que tienes que saber hacer las cosas perfectas para que sepas también, ¿no?, guiar, mandar. Así, y como bien dicen, zapatero a tus zapatos. O sea, ve cuáles son tus talentos. A lo mejor la empresa en la que estabas, sabías para qué eras buena ahí, dices, bueno, a lo mejor hago algo pero más chiquito. Debes tener también alta tolerancia a la frustración, porque evidentemente nunca las cosas, o no siempre las cosas te van a salir como tú quieres. Y no a la salen primera. a la primera. Dicen que el promedio para que un negocio tú le empieces a ver resultados económicos son 2 años. Entonces son 2 años en los que vas a estar prácticamente invirtiendo todas tus ganancias, en las que vas a estar sin recibir más allá, sin poder gastar del negocio, ¿no? Entonces, otra de las características que ya dijimos, debes ser muy creativa, se te deben ocurrir las mejores ideas para tu producto, para tu empresa, para tu negocio, ir siempre un paso adelante, estar súper metida en las redes sociales, porque de ahí es donde tú también vas a poder tomar herramientas. Debes saber manejar una fanpage, tener una página web, o sea, tienes que estar súper conectada. Y sabes que también es muy bueno que pertenezcas a grupos en las redes sociales, grupos que tengan los mismos negocios que tú, ¿no? Para que entonces con ellas te des ideas,
tienes que interactuar también en estos grupos, tienes que ir a estos de repente eventos que se organizan como desayunos, como probablemente pues algunos conciertos a veces en donde se venden todos los productos y ahí tú puedes llevar tu producto, tu servicio. Pero ¿ok? además vas extendiendo tus redes. Sabes que estas son oportunidades que pues antes no se veían, o No. sea, antes no las tenían nuestras mamás, nuestras abuelas, y entonces bueno, pues tenían que a lo mejor sí poner el negocio, el puesto, lo que fuera, pues en una esquina y ahí la gente iba a pasar y poco a Pero poco nada más. iba a crecer. Pero ahora Era muy difícil. la realidad es que, por ejemplo, yo lo veo incluso en los grupos que hay de vecinos, ¿no? O sea, las mujeres de verdad somos muy, muy trabajadoras. Y entonces el domingo, bueno, pues se supone que es el grupo de vecinos, ¿no? O sea, por si Así algo pasa, es. pero no. Y entonces yo tengo paella y yo vendo no sé Así qué, es. yo vendo no sé qué tantos. ¡Guau! Guau, y se empieza a es hacer, guau, pues ¿sí? eso es una manera, pues para que tú puedas obtener un ingreso Exacto, extra. extiendes tus redes, Ujú. ¿no? Eso es muy importante. También es muy importante que seas muy optimista, ¿ok? Porque mucha gente te va a decir, no, hombre, ¿cómo crees? Si eso no se vende, eso ya pasó de moda, eso no... ¿Tú qué haces en ese negocio? Mejor métete a trabajar, vete a lo seguro, a recibir tu quincena. aguinaldo. Tu aguinaldo, tus vacaciones, o sea, tienes que ser demasiado optimista y decir, la voy a hacer porque la voy a hacer. Pase lo que pase y pase sobre qué pase. Tenerlo como muy claro. Ayer Clarísimo. platicaba yo sobre esto, o sea que las cosas sí las atraes, claro, y por supuesto que sí. Entonces, si tú estás trabajando y empezando un negocio con base en el miedo, en la frustración, en el No, es coraje, terrible. porque me corrieron del otro trabajo, Es porque terrible. me tuve que salir, o sea, no te va a salir bien. No te va a Tiene salir. que ser con toda la actitud de que las cosas van a estar maravillosas, de que va a ser perfecto y que te visualices, porque así sucede. Mira, yo saqué mi libro en diciembre. Y la verdad es Exactamente. que cuando yo platicaba con las personas sobre mi libro era como, ajá, guau. Y vas a ¿Y hacer un dónde lo libro vas en a un país vender? donde la gente no lee. ¿Y quién Sí te lo va a leen, comprar? Y un montón, y he vendido muchos y Claro, venderé más. exactamente. Bueno, muchos. No, mi bestseller. muchísimo, pero ¿sabes qué es la intención que le pones cuando lo haces, no? Fíjate que ahorita que hablabas de que te corren de un trabajo, yo pongo el ejemplo de una chica que es emprendedora que se llama Estefanía, tiene un negocio de eventos. Ella trabajaba con su marido. Entonces resulta, su marido tenía igual como como estos lugares donde venden vinos y quesos, y ella trabajaba con él y para él, ¿no? Y el marido le pagaba una lana. Entonces, un día se pelearon porque el marido le gritoneó porque ella se había equivocado en algo. Entonces él dijo, oye, no me grites que soy tu esposa. Y él le dijo, aquí eres mi empleada. ¡Ay! Y entonces ella dijo, ¿sabes qué? Pues a partir de este momento dejo de ser tu empleada, me voy. Y le renunció al marido, pero puso su negocio de organización de eventos. Y no tienes idea lo bien que le va, lo que ha crecido y lo bonito que hace las cosas. Pero también es ser decidido, o sea, sí lo quiero hacer, quiero demostrarme primero a mí y después a quien tú quieras que la puedes hacer, que lo Pati, puedes lograr. Pero sí dijiste también algo bien importante y es sí revisar tu habilidad. Exacto. ¿No? Porque, exacto. o sea, por ejemplo, ¿qué tal si yo veo que Sergio abrió su negocio de computadoras o puso un cibercafé y porque a él le va bien, yo quiero hacerlo igual? Pues y tú no porque yo sabes no sé ni nada. exacto, ni usar, no digamos usar la computadora, sino ni siquiera a lo mejor cómo hacer una página web, digamos. No sé, o sea, sí hay que estar bien claros en eso que sí podemos y que sí sabemos hacer. Claro. Clarísimos. Ahí está la clave, ¿no? Ahí está la clave. Esa es una de las claves más importantes. Y la otra es que siempre te estés preparando constantemente, porque sabes que si tu negocio crece, no es lo mismo cuando lo inicias tú sola a cuando ya tienes 5 empleados, a cuando tienes 10, a cuando tienes 15. Yo les recomiendo ver la serie, no sé si esté en la plataforma Netflix, que se llama Girl Boss. Es una chavita que empezó a los 22 años haciendo su negocio de venta de ropa vía internet. Bueno, la cuata creó un imperio y 10 años después ella ya tenía una marca propia, ya tenía 300 empleados, ya no vendía por eBay, que era donde ella se manejaba, sino ya tenía sus propias redes. Es un gran ejemplo de cómo podemos ir emprendiendo y a recurrir a los amigos, ¿no? O sea, cuando no tienes la lana, es recurrir a los amigos. A lo mejor si tienes un negocio de ropa, pues pídale a tus amigos que te modelen, ¿no? Que ellos sean los que modelen y ya no pagan los modelos. O sea, de verdad es ser súper creativo. Es Tienes que eso. ser Y estar súper todo el creativo. tiempo, pues, enfocado, porque, ¿sabes? Ya no vas a ser
ya no te vas a poner la camiseta de alguien más. Ya es la tuya. Es la tuya. Es la tuya y es la que también obviamente va a hacer que pues se convierta en un gran emporio que vas a poder heredar y las generaciones. Claro. O sea, eso es lo que tienes que ver. Claro. Y creo que nunca como ahora se puede. Sí estamos viendo, Pati, momentos complicados, sí se ven momentos Sí. complicados en nuestro país Muy. en cuanto a la economía. Para que la economía se mueva, pues tenemos que hacer todo este tipo de cosas y empezar a que circule, a circular, porque el dinero no está circulando tanto como circulaba anteriormente. No. Y ahora algo a tener súper en cuenta es que todas las redes sociales son gratis. O sea, ¿cuánto te cuesta? No te cuesta nada. O sea, la mayoría de la gente ya paga un plan en su celular, y si no pagas el plan, a lo mejor en tu casa te conectas con el wifi de tu casa. Es prácticamente gratis o pagas algo muy bajo y el mundo que se abre frente a ti es inmenso. De verdad que sí. Inmenso. De verdad que sí. Sí hay que tomarlo muy en cuenta, sí darnos cuenta. Estábamos hablando, la frase, la primera, ¿no? Hablaba de si una persona ve la vida igual a los 20 que a los 50, Sí. ha perdido el tiempo. Qué Y a lo tristeza. mejor te puedes llegar a dar cuenta como que, bueno, lo he perdido de tal manera estando en este mismo puesto, en este mismo lugar, en esta misma oficina, por decir, cuando que yo podía haber aprovechado ese tiempo ya en mi negocio, pero es ya, es Exacto. hacerlo, es atreverse. Vamos a ver la cápsula. Emprender es un verbo al que antes vinculábamos con un viajar, ir hacia algún sitio, una aventura, una búsqueda. Hoy en día el concepto se escucha más en una connotación de negocios o empresas, y vaya que hay relación. El origen de la palabra viene del francés entrepreneur, que traducida al español es pionero, y que se lanza a la conquista de su sueño, ya sea de viajar o de tener su propio negocio. Debe tener en mente hacia dónde quiere llegar y que muchas veces el camino no siempre será fácil. Y habrá que librar obstáculos, pero una vez ahí, la satisfacción será enorme. Para las mujeres, es más difícil acceder a los puestos de alta dirección, y no es por falta de preparación, sino por la cultura de machismo. Este es otro motivo por el cual el emprendimiento sea el camino para la realización laboral. El desafío de lograr una estabilidad económica generándose su propio sueldo es cada día más común contra las economías impuestas por las naciones. Los ciudadanos buscan salir de la crisis y evitar seguir más bajo las órdenes de un jefe. Sea cual sea el motivo, las cualidades óptimas de un emprendedor van más allá del tener una gran idea. Habrá que ser innovador, tener energía y motivación, capacidad para detectar oportunidades, capacidad de liderazgo y asumir riesgos. Muchos emprendedores exitosos describen sus logros como al tener la claridad del por qué se levantan día a día para dedicarse a lo que eligieron. Y como se escucha decir entre los viajeros que han llegado a su tierra prometida, continúen en su aventura. Escoge aquello que amas hacer, porque si amas lo que haces, nunca será un trabajo. Pues ahí está la manera en la que pues se puede comenzar a hacer un sueño realidad, de hacerlo algo tangible. Y vimos cómo había imágenes de mujeres que se dedicaban a emprender con pasteles, Comida. o con galletas, o con confección, o con joyas, o con lo que sea. Sí se puede. O incluso pues como relaciones públicas, ¿no? Claro, ¿Cuántas mujeres también no, se pueden, puede no eso. abren sus agencias y son de verdad mujeres que les va muy bien? Community manager también. Ujú. Si tú le sabes bien a las redes sociales y todo eso, también hay empresas que te pueden contratar. Y algo bien importante es que nunca te olvides de que todo el tiempo estás vendiendo. Todo el tiempo. La gente que dice que no sabe vender, ni siquiera se da cuenta que está vendiendo. Por ejemplo, tus especialistas, toda la gente que invitan aquí. O sea, si yo veo a alguien y me convence, yo buscaré una cita con esa persona. Claro, claro. Todo el tiempo estamos vendiendo, ¿no? Entonces, Y hay eso es importantísimo. Hay que prepararnos para vender lo mejor, para que nuestro servicio sea el mejor y el que la gente quiera contratar. Es parte de lo que te decía, tiene que ver la actitud. Claro. O sea, si por yo llego y, supuesto. pues quiero vender pasteles porque estoy muy enojada, no, pues bueno, Actitud y aptitud. no te va a salir. Muchísimas gracias. Vámonos Gracias. a corte, regresamos súper rápido. Vamos a hablar sobre la grasa de reserva. A ver, ¿qué pasa con esa grasita de reserva? ¿Serán los rollitos? ¿Qué será? Ahorita nos va a decir Reina Margarita Siris. Hacemos una corta pausa. No se despegue de su televisor. Regresamos.
Ya estamos de regreso con más información para usted. Esto es Porque Soy Mujer. El ave conocida como cascanueces pertenece a la familia de los córvidos. Su plumaje es de color negro con motas blancas. Su pico es negro, largo y angosto, y es muy efectivo para extraer las semillas del pino, de las que se alimenta. Mide alrededor de 35 centímetros de largo y con las alas extendidas alcanza los 53 centímetros. Fabrica su nido en los abetos con ramas, madera, corteza, líquenes y pasto seco. La hembra pone de 3 a 5 huevos de color verde parduzco, que ambos padres incuban durante 20 días. Las crías son alimentadas con las semillas almacenadas durante el otoño y abandonarán el nido 20 días después de nacer. Su hábitat se encuentra en lugares fríos, en los bosques de pinos y robles que crecen en las montañas o en espacios abiertos. Emite diversos sonidos para comunicarse con otras aves. Suelen enterrar las semillas de los pinos para tener una reserva de comida en invierno. Puede almacenar hasta 30,000. También se alimenta de bayas, caracoles, insectos y larvas, aunque en menor cantidad que las semillas de las piñas de los abetos. Estamos con Reina Margarita Siles, especialista en metabolismo y nutrición. Y bueno, hablemos sobre la grasa de reserva. A ver, ¿cómo está esto de la grasa de reserva? Porque yo he escuchado, y seguramente también mujeres de mi público lo han escuchado, que bueno, que tenemos esta grasita de reserva y entonces cuando empezamos a no comer, nuestro cuerpo empieza a usar esa grasa de reserva y entonces pues luego como que incluso podemos llegar a subir más de peso, pero creo que como que hay mitos, muchísimos, realidades. A ver, ¿qué es eso? Muchas Cuéntame. gracias por la invitación. Siempre que hablamos de sobrepeso, siempre que hablamos de obesidad, estamos hablando de grasa de reserva. Y la grasa de reserva es un órgano. Es igual que la piel, es igual que el corazón, es igual que los pulmones o el cerebro. La grasa sirve para algo. Okay. De hecho, cuando nosotros rechazamos esa grasa de reserva, estamos activando una de las funciones de esta grasa de reserva. La grasa de reserva es toda. Toda la grasa que nosotros tenemos va a funcionar como una reserva de energía. De hecho, como órgano, esa es una de sus funciones principales. O sea, ¿la grasa de reserva está en todos lados? Está en ¿O todo solamente el cuerpo, se pone...? y está en todas las personas. De hecho, estas máquinas sofisticadas, estas básculas que miden la grasa corporal en porcentaje, justamente nos están midiendo nuestras reservas de grasa. Y hay algunas que hasta te muestran en qué áreas del cuerpo, si está en el cachete, si está en el brazo, si está en el área intraabdominal o si está en el abdomen, pero está sobre los músculos, porque también el área en donde se localiza nos está hablando mucho acerca de las funciones que esta grasa tiene. De hecho, desde que comenzó esta circunstancia de ir en contra del sobrepeso y de la obesidad, se ha hablado desde el rechazo, como si la grasa fuera algo indeseable y no tuviera ninguna función en nuestro cuerpo. Pero es nuestro tanque de gasolina. En esta época en la que tenemos una tiendita en cada esquina, en la que tenemos comida hasta donde menos nos imaginamos, pues esa función de gasolina de reserva, de tanque de energía, pues ya no es algo que requiramos, pero eso no quiere decir que nuestra evolución, pues en una generación o en dos, mágicamente esa función va a dejar de estar presente. No, porque además es necesaria. Ya en esta cultura ya no tanto, porque tenemos comida todo el tiempo. Era necesaria cuando vivíamos largos inviernos en los que no iba a haber comida. Ya, ahora sí ya lo entendí. Cuando pues no sé, había revolución, cuando hubiera por cualquier causa una cuando hay hambruna. Exactamente. Y esa función ya no es algo congruente con nuestra realidad, sobre todo la mayoría de tus espectadores y afortunadamente las personas que estamos aquí, que no vivimos una circunstancia de pobreza extrema. Obviamente para las personas que viven pobreza extrema, pues esta función de grasa, de la grasa, de ser una reserva de energía, pues todavía es súper pertinente, porque si no morirían literalmente de hambre. Claro. Otra función de la grasa de reserva como órgano es ser un aislante térmico, nos mantiene calientes. De hecho, mucha gente cuando adelgaza, tenemos pues este hábito de, pues si tienes una chamarra puesta todo el tiempo, no tienes frío, de repente empiezas a adelgazar y te empieza a dar mucho frío y mucha gente se alarma por eso,
pero Ok. es como que toda la vida desde bebé nos hubieran traído con cobija y de repente nos la quitaran, pues obviamente se va a percibir una diferencia. Que las personas de repente dicen, es que como que tengo mal el termostato, pues es que no es que Ándale, bajaste de ¿no? peso. Exacto, y es una Ajá. cuestión de acostumbrarte a que, bueno, ahora te va a tocar usar más suéteres y chamarras externos porque ya no traes el interno. Y la última función es la más interesante, incluso desde el punto de vista, tú compartes mucho el violentómetro, que me encanta, porque es bien importante estar despiertas al hecho de que nos podemos sentir atacadas o amenazadas o incluso estarlo. De hecho, lo que fomenta la mayor cantidad de obesidad infantil que ahorita se presenta y el hecho de que tengamos esta pandemia de obesidad mundial y de sobrepeso es porque vivimos bajo mucha agresión, tanto real como percibida. Nuestros entornos laborales, nuestros entornos de vida en general, familiares, pues bueno, fomentan que nos sentimos atacados, amenazados, abandonados, solos, y estas son las funciones que la grasa de reserva nos va a permitir, pues de alguna manera, compensar a través de tener más ganas de comer, tener mucha hambre y empezar justamente a acumular esta grasa de reserva desde esta vía y desde la vía de la que nuestros metabolismos se hacen más lentos, porque si nosotros requerimos ayuda, aun cuando esto sea a nivel psicológico, la vivencia, pues nuestro cuerpo siempre va a entrar al quite y a decir, no te preocupes, yo te protejo. Sea la Ok. amenaza real de que me estén dando de patadas si soy una mujer embarazada, o sea la amenaza percibida de me hace la ley del hielo mi marido, no puedo avanzar en mi trabajo porque es un ambiente machista. Para la mente no hay situaciones metafóricas psicológicas, para la mente hay la percepción de un hecho y el cómo el cuerpo nos puede ayudar a manejarlo. O sea, peligro, y entonces, por ejemplo, y ya en algún momento lo habíamos platicado, ¿no? Que hay muchas personas que dicen, es que yo no como tanto. En Exacto. realidad no como tanto y tengo obesidad, subo de peso, casi veo la comida y ya subí de peso. Y puede ser esta parte Por de, supuesto. de que se sienten amenazadas, de que se sienten pues en un peligro constante. Se habla mucho de metabolismo y se habla mucho de hormonas, pero casi nunca se une. Hablar de hormonas no es hablar de estrógeno y progesterona, de que ay, estoy hormonal porque estoy menstruando. Hablar de hormonas es hablar de cortisol, de hormonas tiroideas, es hablar de adrenalina, y todas estas hormonas son las que nos van a permitir en el cuerpo tener adaptaciones para sobrevivir en el caso de estas situaciones. Si me siento amenazada, pues mis hormonas se van a modificar para que yo gaste menos energía y esa grasa de reserva pueda protegerme, porque amenaza o ataque para el cuerpo es muy básica, o es hambruna o es un ataque directo hacia mi integridad, y la grasa me protege como si fuera un escudo de protección. No es lo mismo que me apuñalen si tengo una capa de grasa que a que me apuñalen si no tengo nada de grasa que me está protegiendo. Obviamente sobrevivo en un caso y me muero en el otro. Claro, y además también viene esto que nos sucede, yo creo que a muchas personas, que cuando tienes este tema de ansiedad, cuando tienes estas preocupaciones, ¿con qué se te quita? Con comida. Sí. En muchos casos habrá quienes lo sacan de otra manera y hacen ejercicio y leen o meditan o qué sé yo, pero en general sí es como la comida. Y hay cosas, Margarita, que el cuerpo te pide. Es muy O importante sea, a veces reconocer. tienes la necesidad de dulce. Sí, es el dulce, cuerpo. dulce. Literalmente es el cuerpo. Pero si nosotros empezamos a abrirnos a esta pues nueva filosofía, ¿por qué me está pidiendo mi cuerpo comida en este momento? Si en este momento generalmente no me la pide. ¿Qué hay en mi entorno que me está generando esta sensación de inquietud? Y empezar a desarrollar habilidades de autogestión emocional, de autocontrol emocional, que no sean con comida o que sean con pues sustitutos de comida. Los objetos light, algunos muy específicos, son sustitutos de comida. Ajá. El líquido es un sustituto de comida. De hecho, seguro has escuchado mucha gente que dice, es que yo adelgacé porque en lugar de comer ahora bebía agua, porque lo que tenía era sed. Y no, tampoco era sed. Lo que tienes es una necesidad de sentirte protegido. Beber de una botella que es como un biberón, pues también cumple esa ¡Guau! función. Es que cuántas cosas, o sea, la mente es increíble, el cerebro es increíble, y finalmente cómo va teniendo percepciones y cómo va cubriendo necesidades. Esa es la principal función. El cerebro, la mente, que es el cerebro anatómico, el cerebro orgánico en acción, es la mente. Y la mente siempre tiene sentido.
Siempre que la mente nos dice algo, hay que escucharlo, hay que indagar, hay que ir más allá. ¿Qué es lo que realmente me está diciendo mi mente? Porque muchas veces hablamos de estas filosofías de pensamiento positivo, pero yo le llamo pensamiento positivo vacío. Si lo que tu mente te está diciendo es qué fastidio, pues sí, es un pensamiento negativo, pero hay que darle espacio porque no voy a descubrir qué fastidio, qué, si no le doy espacio a ese pensamiento negativo que me va a llevar a tomar acción para poder crear una transformación en mi vida y estar a gusto y ahora sí positiva. Claro, y es que si todo tiene una repercusión, entonces obviamente lo hemos hablado desde el punto de vista también de el somatizar, ¿no? O sea, cuántas veces no por tener una, no sé, una plática no llevada a cabo, algo no hablado, algo no dicho, algo guardado, algo escondido, finalmente el cuerpo lo saca. O sea, literal, el cuerpo no es bodega y lo saca. Y yo como médica lo que propongo es que absolutamente todo es somatización, porque no podemos separar al cuerpo y a la mente. La hemos separado, pero no es real esa separación, es o para entenderla o porque, bueno, a partir de la Revolución Francesa hubo esta dualidad, pero siempre son una misma cosa, cuerpo y mente, y no puede existir una sin la otra, y la repercusión de uno sobre el otro y viceversa siempre es en total unidad. Claro, pues interesantísimo de verdad lo que es nuestra grasa de reserva, y cuando estemos con esta ansiedad, estas ganas de quiero comer, que necesito dulce o necesito tal cosa, algo nos está pidiendo ahí nuestro yo quisiera cuerpo. proponerle algo a tu audiencia. Por favor. Cuando nosotros nos atacamos a nosotros mismos por esos deseos, se convierte en un círculo vicioso. Si tienen ganas de comer, pregúntense por qué. Me siento abandonada, me siento sola, me siento atacada, tengo miedo. Permitan el deseo, respiren lento y profundo y eso va a parar el círculo, porque imagínate, siento ganas de comer algo malo y entonces me lo como atacándome, obviamente se convierte en un círculo interminable y por eso tendemos a tener tantísimos kilos de más. Si detenemos el círculo aceptando que esto es biológico, es normal, no está mal, no estoy mal, encuentro una paz que me detiene ese ciclo y que me permite ya sea encontrar la inspiración para buscar ayuda o por lo menos no acumular tantos kilos de más. Pero además ya tener como la claridad. Sí. O sea, estoy teniendo ganas de comerme esta caja de chocolates porque algo está faltando, algo está pasando. Hay que escuchar al cuerpo. Muchísimas gracias, Reina. Gracias a ti. Margarita, siempre un gusto que estés con nosotros. Vamos a ir a un corte y regresando estaremos hablando sobre también, pues, temazazazo, las crisis durante la niñez, que también en algunos casos pues tendrán que ver con que comen, con que no comen. Bueno, vamos a ver qué pasa con los bebés. Estamos de regreso en breve con más información interesante para usted. Uno de los peces favoritos de los acuarios es la especie guppy, un pez de agua dulce cuyos colores son muy atractivos. Los machos son mucho más pequeños que las hembras, pero de colores mucho más llamativos y brillantes. Los colores más comunes son verde, azul, rojo y atigrado. Las aletas de estos peces son muy variadas. Las hay puntiagudas, redondas, en forma de corona, delta, doble espada y de abanico. Son oriundos de América Central y Sudamérica. Habita en ríos, lagos y charcas donde la corriente sea baja. En el acuario la temperatura del agua debe permanecer entre los 22 y los 28 grados centígrados. Son animales muy resistentes y llegan a vivir hasta 3 años. Su dieta incluye larvas de mosquito rojo, pulga de agua, artemia y vegetales cocidos. Pues ahora sí, llegó el momento de hablar sobre los tipos de crisis durante la niñez. Está con nosotros la maestra Adriana Patricia Velasco, especialista en nutrición, en educación, no, bueno, ya te cambié. Y bueno, finalmente, importantísimo detectar cuáles son las etapas, qué es lo que va pasando con nuestros hijos en general, ¿no? En diferentes edades, porque de repente como mamás y papás aprensivos, es como, no, Dios mío, ya se nos viene casi el mundo encima, no entendemos qué está pasando. Entonces,
Por favor, cuéntanos. Sí, muchas gracias. Hay, Ana, tantas crisis, tipos de crisis como tipos de personas y edades, ¿no? Ahorita platicábamos en algún programa anterior, por ejemplo, la crisis de los terribles 2 que le da a los niños, las crisis de la adolescencia, las crisis de la infancia, que ahora son infinidad de crisis que a lo mejor antes no existían o que antes no se detectaban. Por ejemplo, las crisis que tienen los niños, crisis emocionales. Hay niños a corta edad, a los 8 años, 9 años, que ya ves con crisis de ansiedad, con estrés, y que ellos mismos te lo dicen, ¿no? Entonces, hay tantas crisis como situaciones le puedan ocurrir a los niños en el mundo. Podemos empezar, por ejemplo, esta crisis de los terribles 2, que es como la primera y como que la que identificas, como que ¿y ahora qué le está pasando, no? Si todo iba tan bien, ¿qué le está pasando al niño? ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Ellos empiezan a querer generar su propia independencia, aunque estén tan chiquitos, aunque tengan 2 años, a veces desde 1 año, 8 meses, empiezan ellos a querer saber hasta dónde sí puedo con ellos, hasta dónde no puedo. Yo ya vi que si lloro, ellos me van a dar esto, entonces empieza ese, aquí yo tengo que ganar, yo niño, yo bebé tengo que ganar. Entonces la primer crisis, porque obviamente ellos como bebés o como niños, incluso los niños que tienen una crisis de ansiedad, no saben que la tienen, no saben que la están viviendo. Esa es una característica de la crisis, que no sabes que la estás teniendo como tal. Entonces empiezan esas crisis, empiezan los berrinches, empieza el yo quiero hacer lo que yo quiero, yo ya vi que si lloro voy a obtener de mi mamá lo que deseo, que si lloro ya va a correr y va a venir hacia mí, y entonces empiezan a querer ganar esa independencia y ese territorio con los papás. Y bueno, después vienen otro tipo de crisis, por ejemplo, cuando los niños entran en la escuela, la crisis, la crisis del desapego. ¿No? El entrar a la escuela pues les genera, si nunca habían tenido una experiencia, hay niños que desde la guardería están en escuelas o en guarderías o en escuelas de estimulación temprana. Y eso, eso es bueno, ¿no? Sí, es bueno. Pues esa es una herramienta que como papás sí les podemos dar. Sí. Porque si no, cuando llegan por primera ocasión a kinder, mira que siempre lo más recomendable, y lo decían antes y lo dicen ahora, y yo creo que eso es de siempre, lo más recomendable es que los primeros 5 años estén con la mamá. O sea, que toda su relación sea con la mamá y con la familia. O sea, es lo más recomendable, pero tampoco tiene pues nada, y también les ayuda el que vayan a escuelas de estimulación, a guarderías, y eso evita un poco la crisis, por ejemplo, que viene con los niños que entran a preescolar, que es su primer crisis, o esta parte del desapego. Hay muchos niños que lloran muchísimo cuando entran a preescolar, porque ¿y si va a venir por mí? Y entran en crisis, y les da crisis también de ansiedad, ¿y si va a venir por mí? ¿Y a qué hora va a llegar? Y se agarran de la puerta y no quieren entrar y lloran. Yo de esa en específico sí la recuerdo en mí. O sea, sí la recuerdo, y sí la recuerdo como un momento totalmente traumático, y por eso creo que a mí se me hubiera hecho bien que me hubieran llevado a maternal, a la guardería o algo así. Porque además, bueno, se dio una circunstancia que yo entro al kinder un mes después de los demás niños, y entonces no estaba integrada, pero era de verdad doloroso, o sea, llorar y rogar en la noche que pasara lo que fuera y que no abrieran la puerta de la escuela, ¿no? Entonces sí entiendo, y luego cuando a los niños les llega a pasar y que se agarran de las piernas de los papás y no quieren soltarse. Y no lo hacen, y entonces eso se vuelve un proceso muy complicado, que después de mucho tiempo se puede traer consecuencias, ¿no? Como por ejemplo el que no te guste ir a la escuela, el que recuerdes esa primera etapa y primera infancia que debería de ser pues como bonito, porque es en realidad lo que forja, y las emociones, el temperamento, que lo recuerdes como pues algo feo y algo desagradable. Y después viene otra, en la primaria, otros tipos de crisis en la escuela, hablándolo así como por etapas, porque empiezan, ya los niños en la primaria ya empiezan a tener otro tipo de conciencia, y empiezan ya también esta parte de crítica hacia mis pares, ¿no? Ya empieza también esta parte del acoso escolar, en cierta medida también lo del bullying. Entonces ya es otro tipo de crisis, ¿no? Los niños se vuelven ansiosos. Tengo en la escuela, por ejemplo, veo muchos niños con crisis de estrés o con crisis de ansiedad, que de repente les ves las manitas y ya no traen uñas, o las traen todas lastimadas porque pues... Oye, o que se arrancan las pestañas.
Ajá, sí, se arranca, lo que más les pasa es que se arrancan las pestañas, se rasguñan o se comen las uñas. Tengo, por ejemplo, una pequeñita que ahora estudiando su caso, siempre que hay evaluaciones, en época de evaluaciones, le dan crisis y empieza a comer papel de baño. O sea, ella no puede empezar un examen si no tiene papel de baño, porque a la hora, es tanto su ansiedad y su estrés que se lo come. Entonces empezamos a detectar, investigamos y fue parte de que cuando estuvo en preescolar, su primer acercamiento con la escuela fue que tuvo una maestra muy poco tolerante y la encerraba en un closet. Entonces, esto ahora en la primaria que empieza con exámenes, pues siente que no la va a hacer, aparte que es muy inteligente y empieza a comer papel, porque le dan crisis de ansiedad. Entonces optamos, ¿sabes qué? ¿Y por qué pudo haber buscado el papel? O sea, ¿por qué? Porque también hay quienes comen pared. Ajá. ¿No? O sea, ¿qué te lleva a elegir qué comer? No lo sé. No, en este momento no podría contestar esa pregunta porque no sé por qué ella eligió cualquier cosa. Ajá. Pero ella, el papel. De hecho, hay niños también en la escuela que se comen. Hay un niño específicamente en un grupo que cuando va a hacer cálculo mental se empieza a morder la punta del grafito del lápiz hasta que y le vuelve a sacar y otra vez el grafito del lápiz. Entonces, por eso te comento que hay tantos. O se comen el cabello. O lo chupan. Eso también es un síntoma de ansiedad en los niños. El que, examen de ortografía o dictado, y se agarran y empiezan a chuparse el cabello, ¿no? Entonces todo eso, pues tenemos que estar observando, tenemos que tratar, porque en la primaria se da mucho esto, porque es un cambio muy drástico, el de preescolar, que es el cantar, el que mimis juegan, a que entren a un entorno en el que ya tienes que estar atento, en el que te evalúan, en el que tienes otro tipo de presiones, tanto en la escuela como de los papás, ¿no? Ahora, otra cosa que les causa mucha crisis y mucho estrés y mucha ansiedad a los niños es, por ejemplo, una separación, sobre todo cuando la viven o en primaria o cuando son adolescentes, ¿no? Porque viene después de la primaria las crisis de la adolescencia, que es esta transición de la secundaria a la preparatoria, y son peores, ¿no? Porque también las crisis de ansiedad ya a ese grado pueden llevar a un suicidio. Ahorita en las escuelas secundarias se dan muchos casos de suicidios pues en adolescentes, tanto porque no saben o no los han ayudado a manejar, por ejemplo, la separación de sus papás, porque no dan una en la escuela o porque tienen esta parte de los compañeros en que te molesto, eres burro, eres inútil, entonces pasa lo mismo cuando son pequeñitos, entre los 2 y los 5 años, que cuando están en esa transición de los 15 a los 18, 19, pasa exactamente lo mismo, que no se encuentran, están forjando igual su carácter, están tratando de afirmar su personalidad. Entonces, el que les digas todo este tipo de cosas o que no tengan una buena orientación y educación, tanto emocional como de regulación, pues les ocasiona diferentes tipos de crisis que te comento, los pueden llevar hasta el suicidio. Entonces, hay muchos casos y muchos tipos de crisis también en la adolescencia por los mismos cambios hormonales. Hay niños que comen por ansiedad, porque les dan crisis de ansiedad y comen, o niños que por la crisis de ansiedad también dejan de comer, no comen o se retraen, ¿no? Y entonces no quieren salir al recreo y solo están sentados y no hablan. Entonces, la mayor y la más grande crisis que se da en la niñez es la ansiedad y el estrés, pero es igual generado por su entorno, por los papás, por los mismos papás, por la escuela, a menos de que sea algo patológico, como por ejemplo la niña que se come el papel. Claro. ¿No? ¿Por qué el papel? ¿Y eso se puede corregir? Sí, por supuesto, se puede corregir, se puede tratar. Lo primero que hacemos cuando nosotros detectamos una conducta de ansiedad, porque es muy notorio cuando un niño cambia. Es muy notorio. O sea, la niña pudo haber sido normal, pudo haber estado normal y algo la detonó. Algo detonó, ajá. Aquí, en el caso específico de esta pequeña, por ejemplo, su caso es, ella no, hay una serie de cuestiones a nivel neurológico
que ella no puede controlar, entonces necesita una medicación. Pero ¿qué haces? Tu maestra detectas, a ver, aquí está pasando algo porque no es normal que se coma el papel cuando tiene un examen. La canalizas a psicología hace las pruebas pertinentes y ya psicología dice, ok, ella necesita el tratamiento de un psiquiatra o necesita el tratamiento de un neurólogo. Claro. Pero pues sí y ya ellos determinan, bueno, ella tiene este tipo de crisis o este tipo de ansiedad o tiene esta situación y hay que tratarla de esta o de otra forma. Es que finalmente hay algunas crisis que están ya como anunciadas, ¿no? O sea, que ya sabes, bueno, viene esta adolescencia, bueno, esto vienen estos terribles dos, bueno, viene todo este momento, ya lo sabemos por experiencia, ¿no? Ya por censo. Pero también están las que se provocan por entornos. Y hay otras que te digo son patológicas, como por ejemplo las crisis convulsivas, que a lo mejor nunca tuviste un síntoma, un signo rojito de alarma que te dijera a ti te van a dar crisis de convulsivas, y en cuanto entras a la adolescencia y empiezan los cambios hormonales, pum, de repente ya tuviste una convulsión, cuando sí se pueden detectar, o sea, sí hay signos de alarma que sí puedes detectar en los niños, cuando un niño en la adolescencia puede llegar a tener crisis convulsivas y detenerlas, o sea, detenerlas desde ¿Con que qué son estudio pequeños. se puede saber eso? Por ejemplo, todos los niños que dicen que son hiperactivos, ya ves que está de moda, que ya ahora todos los niños son hiperactivos. Sí. Hay niños que sí lo son, pero pues eso lo detectas con un mapeo cerebral y te dicen, bueno, es que mira, en las noches le dan pequeñas crisis, microconvulsiones le llaman, y puede ser muy probable que cuando sea adolescente vaya a tener una reacción y vaya a ser, va a tener crisis convulsivas. ¿Esto de reacciones, crisis convulsivas es epilepsia o es...? No, es diferente. Okay. La epilepsia y las crisis convulsivas son diferentes. Se nos acabó el tiempo, pero te pido que hablemos sobre ese tema la próxima vez, porque sí, hay niños que sabemos, tenemos casos claros de que les dan estas crisis y obviamente los papás sí piensan que lo que tienen es una epilepsia y empieza un tratamiento y bueno, interesantísimo. Muchísimas gracias. Sí. Gracias como siempre, muchas gracias. Y a ustedes también, querido público, muchísimas gracias. Yo les dejo con todo cariño un abrazo, un aplauso, un beso, un abrazo y un gran aplauso porque soy mujer, perdón.